Por último, tengo el grato gusto de presentar al último expositor de esta mañana tarde, el doctor Enzo Gustavo Pontoriero, abogado de la Universidad de Cuyo, donde fue investigador y profesor de Derecho Internacional Público, diplomado en Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Zaragoza y ex pasante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha realizado cursos en Derechos Humanos, Derecho Humanitario, Derecho Ambiental y Derecho Internacional Público en las universidades de Ginebra, Duke y Chapel Hill. Actualmente estudia la Maestría de Estudios Internacionales de la Universidad de Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, UCEMA, y se desempeña como profesor ayudante en Derechos Humanos en la UBA, trabajando paralelamente en el área anticorrupción de Accenture. Enzo nos va a disertar sobre la diplomacia ambiental, integración y trascendencia hacia una cultura universal de los derechos humanos. Enzo, te escuchamos atentamente. Muchas gracias, doctor Tarapou. Quisiera poder compartir unas filminas con ustedes. Tengo entendido que el anfitrión necesita habilitarme a tal efecto. Habilito. Dale. Perfecto. Muy bien. Ante todo, quisiera agradecer a todo el panel de expertos que me acompaña hoy. Es verdaderamente más que un honor, un privilegio contar con ustedes para abordar esta temática que nos compromete quizás desde una visión, como intentaré demostrar, integral, holística. En cualquier lugar donde nos encontremos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, hay algo que podemos hacer. No es responsabilidad exclusiva del otro o de un otro, sino que la responsabilidad por el cuidado del medio ambiente para las generaciones futuras, porque recordemos que no es algo que nos pertenezca, sino que es algo que le debemos a quienes vienen después de nosotros, deberá ser más temprano que tarde una realidad que un anhelo. Así que, comenzando con mi exposición, quisiera plantear una pequeña agenda de temas que me gustaría abordar. Comenzar hablando de la situación actual de la cuestión climática, muy a grandes rasgos, siempre desde una visión integral. Hablar también de algunos conceptos claves sobre diplomacia ambiental y, finalmente, me dedicaré a hablar sobre la conclusión de mi trabajo respecto a la integralidad y trascendencia hacia una nueva generación en derechos humanos y, si es que corresponde, un lugar para la cuestión ambiental en este sentido. Comencemos pensando en nuestro mundo actual. Hoy en día tenemos más personas viviendo bajo un régimen democrático que en ningún otro momento de la historia. Las economías del libre mercado se han ampliado, gobernando la mayor parte del mundo. Tenemos más organismos multilaterales que en cualquier otro momento de la historia humana. Tenemos algunas innovaciones que nos permiten estar en varios lugares a la vez, como en este preciso momento hablamos de la herramienta de Internet. Y toda una serie de comunicaciones y avances tecnológicos que efectivamente han transformado nuestras vidas. No podemos entender que el ciudadano de hoy es el mismo ciudadano que reclamaba sus derechos en la Revolución Francesa. Sin embargo, estas son algunas de los grandes titulares que podemos ver al encontrarnos con algún foro de temas económicos, por ejemplo, el World Economic Forum, o bien algún foro de agenda internacional. Entonces, lo que empezamos a ver es que el tema ambiental, la cuestión ambiental, nos convoca a todos, como dije en un primer momento. 2019, año récord de temperatura en la Tierra, el polo sur se calienta más que el conjunto del resto de las geografías del planeta. Son algunos de los tristes clasificados que debemos ver en las noticias con bastante habitualidad. Podemos preguntarnos también, siempre es válido el cuestionamiento, cómo ha sido la evolución del calentamiento de la Tierra si es que tal existiera. Es el deber de los científicos no tomar verdades absolutas como dogmas, sino comprobaciones empíricas. Entonces, si tomamos como
punto de partida, el promedio de las temperaturas entre 1961 y 1990, y hacíamos un paneo que vaya desde 1850 hasta 2018, este será el gráfico que obtendremos según Our World in Data, donde podemos ver cómo ha variado la temperatura en relación al mencionado promedio. Como ven, desde el año 1980 en adelante, la curva que mide el aumento de la temperatura ha aumentado muchísimo. Y como bien decía mi colega, la doctora Lensuen, antes que yo, y también el resto de los colegas invitados hoy, el aumento de 1.5 grados en el planeta Tierra implica el desastre ambiental. Más de eso, directamente compromete las posibilidades de vida en la Tierra. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la cuestión climática y de la diplomacia ambiental? Para adentrarnos en estos conceptos, que podemos ver ahora en la pantalla, antes debemos entender qué es el desarrollo sostenible del que tanto hemos hablado hoy. En un informe, excelente por cierto, titulado Nuestro futuro común de 1987, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas habló del desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, entendemos que el desarrollo sostenible se refiere a básicamente tres pilares, las famosas 3P por sus siglas en inglés, que son People, Profit and Planet. Es decir, necesitamos una solución integral que abarque tanto a las personas como al planeta y también a un beneficio económico. Quizás por esto la economía verde ha sido tan criticada por no ser viable desde el punto de vista de los beneficios económicos. Ahora, sin embargo, otras soluciones alternativas, como la economía azul, postulada por un economista belga, entiende que pueden armonizarse estos tres elementos a través de soluciones prácticas utilizando lo que tenemos y no cambiando radicalmente de un momento a otro, como quizás proponen algunas versiones de la economía verde. Pero más allá del debate ideológico, debemos tener en cuenta que los acuerdos ambientales internacionales vienen aumentando exponencialmente en las últimas 5 décadas. Un tema que retomaremos y veremos en breve para ver realmente si esto es mesurable y aceptable como un hecho. Ahora bien, cuando hablamos de diplomacia ambiental, ¿de qué estamos hablando? El doctor Hassan entiende que la diplomacia ambiental abarca fundamentalmente tres aspectos: seguridad ambiental, gobernanza ambiental global y la construcción de la paz ambiental. Con seguridad ambiental se refiere a un concepto que surge de la etapa posterior a la Guerra Fría, donde la escasez de recursos se postula como un potencial de conflictos bélicos y violentos entre los estados. Y por tanto se necesitan mecanismos de intervención diplomática, es decir, asegurar la paz en los recursos significa asegurar la paz en el contexto internacional. Una cuestión que podemos ver en este momento mientras hablamos, por ejemplo, en el conflicto que se da entre Egipto y Somalia por las represas que están tratando de construirse por parte del gobierno egipcio en el río Nilo, que por supuesto tiene graves consecuencias para los somalíes. Ahora bien, el segundo concepto que integra la idea de diplomacia ambiental es la gobernanza ambiental global. Y esto hace referencia a un análisis en cuanto a las instituciones entendidas, como diría el doctor Weissman, como una forma de comportamiento dotada de una idea de legitimidad que es aceptada por un número considerable de personas en una comunidad y a lo largo del tiempo en una costumbre repetida. Entonces, esta gobernanza implica un concepto de legitimidad del accionar en protección del medio ambiente, en evitar el cambio climático en sus consecuencias graves e inmediatas. Bien, y finalmente tenemos la construcción de la paz, una paz ambiental. Esto significa el potencial derivado de las cuestiones ambientales para asegurar la paz de manera activa en situaciones de conflicto o ayudar en los procesos de reconciliación.
como puede verse, estos tres conceptos están sumamente integrados y por eso es que constituyen uno mayor y abarcativo de todos ellos, que es justamente el concepto de diplomacia ambiental. Ahora bien, ¿cómo funciona la diplomacia ambiental? El doctor Hassan propone, o mejor dicho, analiza, una forma particular que la diferencia quizás de la tradicional. Normalmente nosotros tenemos los sistemas de negociación que se basan en convención y protocolo. Existe un acuerdo sobre cierto tipo de derechos que pueden irse ampliando progresivamente a través de protocolos que son adjuntos a tales convenciones. A veces ampliando, a veces estableciendo procesos. El sistema de negociación secuenciada que tiene lugar con la diplomacia ambiental se divide en tres niveles, en contradicción con lo que sucede con el sistema de convención y protocolo. En el primer nivel encontramos acuerdos que nos hablan de definiciones, como la Convención de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Bien, entonces tenemos cronogramas, objetivos, contingencias, responsabilidades posibles, pero básicamente hablan de un primer grado de entendimiento, donde todos estamos de acuerdo, por ejemplo, sobre la existencia innegable del cambio climático y sus consecuencias negativas para la población. En un segundo nivel, ya los estados, partes, asumen compromisos con niveles mínimos de desempeño, a cambio, por supuesto, de un conjunto de beneficios. Recordemos, como dijimos hace unos momentos, que es importante tener en cuenta la gente, los beneficios y el planeta. Todo junto es la única manera viable y real de llegar a un desarrollo sostenible en el tiempo. En el tercer nivel encontramos la maximización de los beneficios para quienes realizan el esfuerzo de formar parte del sistema normativo ambiental que se negocia. En este punto, ya más avanzado, no solamente tenemos un mismo entendimiento de los conceptos, tampoco tenemos un principio de acción encaminado quizás a un testeo, sino más bien un compromiso serio y legalmente exigible en términos ambientales. Su cumplimiento, aparte, como bien dije, acarrea un beneficio y el no cumplir acarrea una consecuencia negativa para la persona la persona jurídica, me refiero por supuesto, que no está cumpliendo con la reglamentación. Ahora bien, si nosotros tratamos de esquematizar cómo funciona esto en la práctica, nos vamos a encontrar con enormes dificultades. Lo que pueden ver en su izquierda es un pequeño gráfico que intenta demostrar cómo funcionan algunos de los acuerdos en temas ambientales más relevantes a nivel internacional. Y notamos primeramente que existen tres esferas: subnacional, nacional o regional e internacional. Entonces, es importante que entendamos que la complejidad de la cuestión ambiental, al ser convocante de la comunidad planetaria, reviste esta, digamos, variedad de tratados que a veces trascienden lo legal desde el punto de vista nacional para volverse internacionales, o que a veces parten de iniciativas subnacionales, como las iniciativas de ciudades verdes, por ejemplo. Bien, esta es una tendencia que afortunadamente ha ido aumentando, y consecuencia de ello es que cada vez encontraremos más cuestiones ambientales contempladas en acuerdos que no son específicamente ambientales. Ahora bien, solamente con el objeto de esbozar cuál es la variedad de tratados y acuerdos que pueden llegar a tener lugar, veamos el siguiente gráfico. Por un lado, tenemos algunos tipos de acuerdos que podrán ser bilaterales, como los que existen entre Estados Unidos e India, o entre Noruega e Indonesia para mitigar los temas de emisiones o el comercio sustentable. Tenemos los llamados clubes, que forman parte cierto tipo de estados, como ser el G20, que ha tomado medidas también respecto de la preocupación del cambio climático en sus últimas 2 reuniones. Tenemos también actores no estatales y organismos internacionales que exigen al momento de conceder préstamos o posibilidades de financiación internacional que se cumplan con cierto tipo de normativas en derechos humanos y, por supuesto, también en temas ambientales. El Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, son algunos ejemplos. Tenemos también algunos acuerdos que son de carácter mixto, donde encontraremos estados y actores privados. Y acá la gran estrella es
el Global Compact o Acuerdo Global, como mencionara la doctora Álvarez hace minutos atrás, donde en el seno de las Naciones Unidas están teniendo participación las empresas transnacionales más importantes del planeta para fijar un acuerdo común en una serie de principios de lo que se espera que prontamente sea el acuerdo internacional, o esperemos, convención internacional sobre empresas transnacionales y derechos humanos. También, por supuesto, contamos con sistemas regionales, por lo que, como ven, trasciende, y de aquí el nombre quizás de la presentación, trasciende cualquier tipo de barrera o limitación conceptual que nosotros podamos intentar poner en el término desarrollo sostenible y protección ambiental. Ahora bien, analicemos un segundo, cortesía de la doctora Mariana Contegrand, cómo ha sido, por ejemplo, en el año 2010, la sanción o la adopción, mejor dicho, de tratados internacionales en algunos temas relevantes. Como podemos ver en el gráfico, el 46% de los tratados suscriptos en 2010 fueron sobre temas ambientales, superando los de derechos humanos, que por cierto, las cuestiones ambientales constituyen, como bien hemos dicho, parte integral de los derechos humanos, solamente que los fines de este gráfico han sido separados. Pero vemos que específicamente lex specialis han sido tratados en particular en un número creciente y cada vez mayor. Ahora bien, ¿por qué decimos que es un tema trascendental? Y acá voy a intentar también hablar del concepto de la nueva generación de derechos humanos hacia la que queremos o pretendemos llegar. ¿Y cómo pretendemos hacerlo? Porque es común el entendimiento en que ninguna nación debería verse obligada a aceptar un acuerdo global que hiera a su gente más de lo que los ayuda. Contrario sensu, tampoco debería aceptar acuerdos que sean indoloros, pero que no resulten efectivos al momento del cuidado del medio ambiente, por lo que muchas veces las negociaciones se ven frustradas justamente ante la dificultad que existe en ceder en soberanía, en producción y en cuestiones comerciales también. Ahora bien, lo cierto es que si en algún momento fue una opción el hecho de poder elegir ser amigable con el medio ambiente, negociar, ceder y llegar a acuerdos, en este momento esa opción ya no existe. Estamos en un punto irreversible respecto del daño ambiental producido. Y casualmente, como ciudadanos del siglo XXI, es conveniente entender la idea de que ya, como dije en un primer momento, como ciudadanos globales, necesitamos una nueva generación de derechos, que sea profundizadora y completa en términos de la progresividad de este tipo de derechos, pero también en términos de su universalidad. Como bien dijo la Corte Interamericana en la opinión consultiva 23 de 2017, los daños ambientales que produzca un país en sus fronteras, pero que puedan tener el potencial de afectar a otros estados, son efectivamente reclamables y es una violación a los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la próxima frontera que nos encontraremos en estos términos? Tenemos, como bien había mencionado minutos atrás, el Global Compact, el acuerdo global, que habla principalmente de un compromiso asumido por las empresas. Recordemos que si consideramos para el año 2019 cuáles son las mayores economías del mundo, independientemente de que sean estados o no, encontraremos que Walmart, por ejemplo, el año pasado, estaba entre las 10 mayores economías del planeta. Y no es un estado. Sin embargo, la concentración de poder contra la cual los derechos humanos pretenden oponerse es justamente el factor que nos lleva a considerar a estas empresas más allá de la regulación que puede facilitar o no las violaciones a los derechos humanos, como bien han considerado los expositores antes que yo. Ahora bien, si vemos estos 10 principios que toma el acuerdo global,
tenemos que en un primer momento nos habla de apoyar y respetar la protección de los derechos humanos, no ser cómplice de los abusos de los derechos. Pero puntualmente, en lo que a nuestro tema refiere, nos interesan estos principios, el principio 7 sobre todo, que habla de que las empresas deberán mantener un enfoque preventivo a favor del medio ambiente. Ya no hablamos de el daño ex post, sino ex ante, porque como bien dijimos, ya es demasiado tarde, hoy ya es demasiado tarde. Entonces, las empresas deben favorecer y desarrollar no solamente la tecnología respetuosa del medio ambiente, sino que esta debe ser compartida con los estados menos desarrollados, porque recordemos también que hay una cuestión histórica, que los estados más poderosos pudieron beneficiarse de la desregulación ambiental en las etapas de la revolución industrial, mientras que los estados en vías de desarrollo, que llegaron más tarde a ese camino tecnológico, recién lo están pudiendo hacer ahora. Entonces, el hecho de compartir tecnología, el hecho de ser amigables con el ambiente, nos convoca a todos los estados, independientemente y mucho más allá, por supuesto, de las fronteras que pueden separarnos. En particular, en el sistema interamericano, la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, como parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha observado que las emisiones globales son causadas por la actividad, productos y servicios de las empresas. Esto significa que no podemos dejar de pensar en las empresas como actores fundamentales dentro de la órbita de los derechos humanos. No podemos dejar de pensar que cuestiones no solamente como el ambiente, sino como la protección de datos, sino como el trabajo también, son cuestiones que pasan necesariamente por las empresas y los actores privados. Por ello, debe ser tan bienvenida la iniciativa del Global Compact, que nace de las propias empresas y que esperemos pueda redundar en la Convención Internacional sobre Compañías Transnacionales y Derechos Humanos. A este fin, como bien dice la Redesca, la idea es mitigar el riesgo de disfrute de los derechos humanos en todos sus ámbitos. No podemos hablar de derechos humanos sin hablar de derecho ambiental, y no podemos hablar de derecho ambiental sin hablar de derechos humanos. Este es un presupuesto necesario para el ejercicio de toda la cadena de derechos que pueden derivar posteriormente. Para ir finalizando, quisiera recordar una frase de Benjamin Franklin que dice: quien recibe patrimonio de sus antepasados tiene cierta obligación de transmitirlo a sus descendientes. Con esto, y agradeciendo el espacio, concluyo mi exposición y agradezco mucho la atención y la oportunidad de hablar en este foro.